Bienvenidos a una experiencia única en la inmensidad de la noche. En este video nos sumergimos en el misterioso mundo de los caminos menos transitados y las historias que se esconden en sus sombras. Acompáñame en un viaje donde la realidad se entrelaza con lo inexplicable y descubre junto a mí los secretos y fenómenos paranormales que acechan en las carreteras solitarias. Prepárate para una aventura que desafiará tus creencias y te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para descubrir lo desconocido? Sigue viendo y sumérgete en el misterio. Mi nombre es Marco y he sido camionero por más de 15 años, recorriendo las carreteras solitarias de México. Nunca había sido supersticioso ni dado a creer en lo paranormal, hasta esa noche en la Sierra de San Pedro Mártir que cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche clara, sin luna, el cielo estrellado ofrecía una vista espectacular. Había estado conduciendo desde Tijuana y planeaba llegar a Sonora antes del amanecer. La ruta a través de la sierra siempre me había parecido tranquila, a pesar de sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Pero esa noche algo era diferente. Pasada la medianoche, mientras mi tráiler serpentaba la carretera, un destello de luz en el cielo atrajo mi atención. No era una estrella fugaz, era algo más grande, una luz brillante que parecía moverse con una intención precisa. Inicialmente pensé que podría ser un avión o un dron, pero no había aeropuertos cercanos y la forma en que se movía desafiaba cualquier explicación lógica. La luz comenzó a seguirme. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, ahí estaba, deslizándose a través del cielo, manteniendo una distancia constante detrás de mi tráiler. Intenté convencerme de que era una coincidencia, tal vez un reflejo o un truco de mi imaginación cansada. Pero no podía negar la realidad de lo que veía. Decidí detenerme en una área de descanso. Apagué el motor y salí del tráiler, esperando que la luz se desvaneciera. Pero para mi asombro, la luz se detuvo también y se quedó suspendida en el cielo. No emitía sonido alguno, solo brillaba intensamente, iluminando parcialmente el paisaje desolado. Después de unos minutos que parecieron eternos, la luz comenzó a moverse nuevamente. Esta vez se acercaba hacia mí a una velocidad increíble. Corrí de regreso al tráiler, arranqué el motor y me lancé a la carretera. Miré por el retrovisor y la luz me seguía, esta vez mucho más cerca. Mi corazón latía con fuerza y mi mente buscaba desesperadamente una explicación. ¿Era alguna tecnología secreta del gobierno, un fenómeno atmosférico desconocido o algo mucho más extraño? La luz ahora parecía jugar conmigo, acercándose y luego alejándose, pero siempre manteniéndose en mi espejo retrovisor. En un impulso de miedo y curiosidad decidí enfrentar lo desconocido. Paré el tráiler en medio de la carretera, bajé y me planté frente a la luz. ¿Qué quieres de mí?, grité hacia el cielo oscuro, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa. Pero la luz simplemente se mantuvo allí, flotando en silencio. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se elevó en el cielo a una velocidad vertiginosa y desapareció de mi vista. Me quedé allí, solo en la oscuridad, tratando de procesar lo que había experimentado. Regresé al tráiler, mi cuerpo temblando, no de frío, sino de un miedo primal a lo desconocido. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero la experiencia me dejó una sensación persistente de inquietud. Aún hoy, cuando conduzco de noche por esas carreteras solitarias, no puedo evitar mirar el cielo, preguntándome si esa luz misteriosa volverá a aparecer. No sé qué era, pero sé que esa noche en la Sierra de San Pedro Mártir enfrenté algo que desafía nuestra comprensión del mundo, algo verdaderamente inexplicable. Desde entonces he compartido esta historia con algunos colegas. Algunos se ríen, otros asienten en silencio, como si entendieran, como si ellos también hubieran visto cosas en esas largas noches en carretera que no pueden explicar.
Quizás hay más en estas carreteras solitarias de lo que nuestros ojos pueden ver. Quizás en el vasto y oscuro cielo nocturno hay secretos que esperan ser descubiertos. Continuamos con una historia aún más aterradora. Me llamo Eduardo y llevo más de 20 años siendo trailero. He recorrido incontables veces las carreteras de México, pero hubo una noche que jamás podré olvidar. Una noche que desafió mi escepticismo y me dejó con más preguntas que respuestas. Era una noche tranquila de otoño, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Salí de Monterrey con destino a Tampico. La carretera era familiar para mí, una ruta que había recorrido muchas veces, pero esa noche todo parecía diferente, como si una densa atmósfera de misterio envolviera mi tráiler. Pasada la medianoche, en un tramo particularmente solitario de la carretera, mis ojos captaron algo inusual. Al principio pensé que era un animal o un bulto en el camino, pero al acercarme, mi corazón se detuvo. Allí, en medio de la carretera, había un niño. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia mi tráiler. Lo que más me perturbó fue que sus ojos no estaban. En su lugar había dos espacios vacíos, oscuros como la noche misma. Instintivamente frené con fuerza, deteniendo el tráiler a unos metros del niño. Mi mente luchaba por entender lo que veía. No podía ser real. Bajé del tráiler, la noche envolviendo mi figura, mientras me acercaba al niño con cautela. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. El niño no habló. Simplemente se quedó allí, quieto, su rostro pálido iluminado por la luz de la luna. Me aproximé más, extendiendo mi mano, pero antes de que pudiera tocarlo, el niño se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Confundido y asustado, regresé al tráiler, mi mente dando vueltas. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? No tenía sentido. Decidí continuar mi viaje, pero la imagen del niño sin ojos me perseguía. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más opresiva. La noche parecía más oscura, los sonidos del bosque más intensos. Entonces sucedió de nuevo. A unos kilómetros de distancia, el mismo niño apareció en medio de la carretera. Esta vez me detuve antes, mi respiración entrecortada. Bajé del tráiler, pero esta vez con más temor. El niño seguía allí, inmóvil. Sus ojos vacíos parecían mirarme a pesar de su ausencia. «¿Quién eres?», grité, mi voz resonando en la noche. Pero como antes, el niño desapareció sin dejar rastro. Convencido de que algo paranormal estaba sucediendo, decidí ignorar lo que veía. Continué mi camino intentando concentrarme en la carretera, pero el niño aparecía una y otra vez, siempre a la misma distancia, siempre mirándome con sus espacios vacíos donde deberían estar sus ojos. La situación llegó a su punto más crítico cuando, en un intento desesperado por escapar de esa visión, aceleré el tráiler. Pero en lugar de alejarme, me encontré conduciendo en un bucle interminable. Cada vez que pasaba por el mismo punto, el niño aparecía, como un faro macabro en la oscuridad. Agotado y al borde del colapso, me detuve en una pequeña estación de servicio. Necesitaba hablar con alguien, confirmar que no estaba perdiendo la razón. El anciano que atendía la tienda me escuchó atentamente. Su rostro se tensó cuando le conté sobre el niño. «Lo que has visto es el alma de un niño perdido», dijo con voz grave. «Hace años, un accidente fatal ocurrió en esa carretera. Un niño murió y desde entonces su espíritu busca a alguien que lo lleve a casa». No sabía si creerle, pero sus palabras me dejaron inquieto. Regresé al tráiler, decidido a terminar mi viaje. Pero el niño no volvió a aparecer. La carretera se sintió normal de nuevo, como si la presencia perturbadora se hubiera disipado. Llegué a Tampico al amanecer. El sol comenzaba a iluminar el horizonte. No he vuelto a ver al niño desde esa noche, pero su imagen permanece grabada en mi memoria. Ahora, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar buscarlo con la mirada, preguntándome si realmente era un espíritu o simplemente un juego de mi mente cansada.
Esa experiencia cambió mi percepción de la realidad. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, secretos que se esconden en la oscuridad de las carreteras solitarias esperando ser descubiertos. Y aunque sigo siendo un hombre práctico, no puedo negar que aquella noche me enfrenté a algo que iba más allá de mi comprensión. Continuamos con una historia aún más aterradora. La vida a menudo es un camino impredecible. Esa realidad nunca resonó tanto en mí como el día que acepté un empleo en el almacén de una renombrada tienda en Estados Unidos. Tras años de trabajos temporales y una constante búsqueda de estabilidad, esta oportunidad se presentaba como una puerta hacia algo nuevo y emocionante. Mi labor parecía sencilla en la superficie, pero llevaba consigo una responsabilidad vital: transportar mercancías a lo largo del vasto territorio que separa Estados Unidos de Canadá. Cada viaje prometía ser una aventura, cada entrega un desafío. Las carreteras nocturnas se convirtieron en mis compañeras fieles. Recorrer esos caminos solitarios, bajo el manto de estrellas y la luz pálida de la luna, se transformó en mi rutina. Pero había en ello un encanto especial, un sentimiento de libertad y autonomía que difícilmente podría encontrarse en una oficina o un espacio cerrado. En esos largos trayectos, mi mente a menudo se perdía en pensamientos sobre mi hogar en Perú. Recordaba los rostros de mi familia, las risas compartidas, las calles de mi ciudad natal, donde cada esquina tenía una historia que contar, los aromas de la comida casera, el bullicio del mercado local, las melodías de músicos callejeros. Todos esos recuerdos se agolpaban en mi cabeza, evocando una sensación agridulce de nostalgia y cariño. Pero había algo más en esos viajes nocturnos, algo más profundo y reflexivo. La soledad de la carretera me daba tiempo para pensar, para contemplar mi vida y los giros inesperados que había tomado. Reflexionaba sobre mis decisiones, mis aspiraciones y cómo de alguna manera cada elección me había llevado a ese preciso momento, conduciendo bajo la inmensidad del cielo nocturno. La cabina de mi camión se convirtió en mi pequeño santuario personal, un espacio donde podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Allí, rodeado de los vastos paisajes norteamericanos, encontré una paz inesperada. Era como si cada kilómetro recorrido me ayudara a entender un poco más quién era y qué quería de la vida. A pesar de la serenidad que encontraba en la ruta, no podía evitar sentir una cierta ansiedad por los desafíos que se avecinaban. Cada entrega exitosa me llenaba de satisfacción, pero también era consciente de los riesgos inherentes a la profesión. Las carreteras, especialmente de noche, pueden ser impredecibles y peligrosas. Sabía que debía estar alerta en todo momento, que un solo error podría tener consecuencias graves. No obstante, en aquel entonces veía esos riesgos como parte del atractivo de mi trabajo. Era joven, intrépido, y cada viaje era una oportunidad para probar mi valía. No tenía idea de que en una de esas rutas nocturnas mi vida tomaría un giro aún más inesperado, uno que pondría a prueba no solo mi coraje y habilidad, sino también mi escepticismo y mi entendimiento de lo posible. Era una noche tranquila en la cabina, con el ronroneo constante del motor y el suave zumbido de las ruedas sobre el asfalto como única compañía. La radio, usualmente mi fiel amiga, estaba apagada. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar la conversación que acababa de tener con mi madre. La llamada había sido inesperada, un vínculo repentino con mi lejana Perú. «Ten cuidado, hijo», había dicho mi madre con un tono que nunca antes había escuchado en su voz. Había algo más que preocupación materna en sus palabras. Era como si pudiera sentir a través del teléfono la gravedad de sus temores. Ella nunca había sido una persona supersticiosa, lo que hacía que su advertencia resonara con más fuerza en mí. Intenté racionalizar sus preocupaciones, atribuyéndolas al instinto protector natural de una madre.
pero había algo en la forma en que mencionó sus sueños recientes, visiones inquietantes que la habían despertado en mitad de la noche, lo que me dejó un pozo de inquietud. Decía haber soñado con caminos oscuros y sombras acechantes, y aunque intenté restarle importancia, no podía negar la inusual precisión de sus descripciones. Al colgar, me quedé mirando fijamente la carretera, mi mente inmersa en un mar de pensamientos. La idea de que algo malo pudiera estar esperándome en alguna parte de ese vasto camino me hacía sentir una mezcla de desafío y cautela. ¿Será posible que las premoniciones existan?, me pregunté, aunque la parte lógica de mi cerebro rechazaba la idea. El recuerdo de las palabras de mi madre me acompañó durante varios kilómetros. Aunque trataba de concentrarme en la carretera, su voz seguía resonando en mi cabeza, como un eco persistente. «Estás siendo ridículo», me reprendía a mí mismo, intentando sacudirme esa sensación de presagio. Pero el esfuerzo era en vano. El sentimiento persistía, un susurro constante en el fondo de mi mente. A medida que avanzaba la noche, la soledad de la carretera parecía intensificar mis pensamientos, transformando cada sombra en una figura amenazante, cada ruido en un presagio de peligro. Me esforcé por mantenerme alerta, recordando cada consejo de seguridad que había aprendido. Mantén los ojos en la carretera, revisa tus espejos, mantén la distancia, me repetía como un mantra. La noche se deslizaba lentamente y con cada hora que pasaba, la preocupación de mi madre parecía más real, más palpable. Empecé a preguntarme si realmente había algo en sus palabras, algo que debería tomar en serio. Las historias y supersticiones de los camioneros, que antes me parecían meras anécdotas para pasar el tiempo, empezaban a cobrar un nuevo significado. Mientras la luna ascendía en el cielo, iluminando débilmente mi camino, decidí que debía estar preparado para cualquier cosa. La idea de que los sueños de mi madre pudieran ser una advertencia, aunque improbable, no era algo que pudiera ignorar por completo. Con esa determinación continué mi viaje, desconociendo que pronto esos miedos y advertencias se convertirían en una realidad ineludible. Después de aquella llamada con mi madre, los días se sucedieron uno tras otro con una monotonía cargada de tensión. La rutina del trabajo mantenía mi mente ocupada, pero en los momentos de quietud, las palabras de mi madre volvían a mí, inquietantes y persistentes. Fue en uno de esos días, mientras compartía un café en un área de descanso con otros compañeros camioneros, que escuché por primera vez la leyenda del perro negro. Los camioneros, curtidos por años en la carretera, eran un pozo de historias y supersticiones. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, uno de ellos, un hombre de mediana edad con una barba canosa y ojos astutos, comenzó a relatar su experiencia. Una noche, en una carretera solitaria, vi un perro negro cruzar justo frente a mi camión, dijo con una voz grave que captó la atención de todos. Esa misma noche, tuve uno de los peores accidentes de mi carrera. Los demás escuchaban en silencio, algunos asintiendo con respeto, otros con escepticismo. El hombre continuó. Desde entonces, siempre que veo un perro negro sé que debo ser extremadamente cauteloso. Para mí, es una señal de que algo malo está por suceder. Su relato concluyó con una advertencia velada a los más jóvenes, una advertencia que resonó profundamente en mí. No pude evitar relacionar esta historia con la inquietante llamada de mi madre. ¿Podría ser una mera coincidencia?, pensé. La idea de un presagio, de una señal de advertencia proveniente de un animal tan común como un perro, era difícil de asimilar, pero la coincidencia de los eventos me dejó pensativo. Esa noche, mientras conducía bajo un cielo estrellado, la historia del perro negro se aferró a mi mente. Cada par de ojos brillantes a los lados de la carretera me hacía tensar, y me encontré escudriñando la oscuridad, buscando alguna señal de aquel ominoso presagio. La sensación de estar siendo vigilado, de estar en el umbral de algo desconocido, se intensificaba con cada kilómetro. Mi racionalidad luchaba contra la creciente superstición.
Son solo viejas historias de camioneros, me decía a mí mismo, intentando aferrarme a la lógica. Pero la voz de mi madre, aquella llamada llena de temor y presagios, se mezclaba ahora con la leyenda del perro negro, creando una amalgama de dudas y temores que me costaba ignorar. La carretera se extendía ante mí, un camino de incertidumbres y sombras. La soledad de la noche, antes mi refugio y mi escapada, ahora parecía cobrar una atmósfera diferente, casi opresiva. Cada ruido, cada movimiento a lo lejos adquiría un significado potencialmente ominoso. La noche avanzaba y con ella mi inquietud crecía. No podía evitar preguntarme si realmente existían señales, presagios que nos advertían de los peligros venideros. La idea de que un simple perro negro pudiera ser el portador de tales augurios me parecía descabellada. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba cambiando, tanto en mi entorno como dentro de mí. Con una mezcla de temor y desafío, continué mi viaje, cada vez más convencido de que estaba a punto de enfrentar algo para lo cual ni las palabras de mi madre ni las leyendas de mis compañeros camioneros me habían preparado. Las semanas siguientes al encuentro con el veterano camionero transcurrieron sin incidentes, aunque la historia del perro negro seguía resonando en mi mente. Las carreteras, que una vez me habían proporcionado tranquilidad, ahora parecían un escenario de sombras y presagios ocultos. Trataba de concentrarme en la realidad tangible de mi trabajo, en la familiaridad de mi cabina y el rugido constante del motor. Pero algo dentro de mí había cambiado. Una semilla de inquietud había echado raíces. Fue en una noche particularmente fría y despejada cuando mi mundo se vio sacudido de nuevo. Conducía por una carretera secundaria, un atajo que solía tomar para ahorrar tiempo. La luna llena bañaba el paisaje en una luz etérea y las estrellas parecían titilar con una intensidad especial. De repente un destello de movimiento captó mi atención. Al principio pensé que era una ilusión, una sombra fugaz. Pero entonces lo vi claramente, un gato negro, sentado justo en medio de mi carril, sus ojos brillando con un resplandor inquietante bajo la luz de los faros. Instintivamente pisé el freno, el camión se deslizó ligeramente sobre el asfalto helado. El animal no se movió, su mirada fija en la mía a través del parabrisas. Recordé la historia del perro negro y una oleada de superstición me invadió. «Es solo un gato», intenté razonar, pero la imagen del animal, inmóvil y desafiante, se grabó en mi mente. Con cautela, maniobré alrededor del gato, esperando que se dispersara con el ruido y el movimiento, pero no lo hizo. Permaneció sentado, imperturbable, como un guardián de la noche. A medida que me alejaba, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. El gato seguía allí, su silueta negra recortada contra el pavimento iluminado por la luna. La experiencia me dejó inquieto. Un gato negro en la carretera no era algo inusual, pero después de la advertencia de mi madre y la leyenda del perro negro, no podía descartarlo como una mera coincidencia. ¿Era posible que las supersticiones tuvieran un fundamento en la realidad? Estaba siendo advertido de nuevo. Continué mi viaje, la imagen del gato negro grabada en mi conciencia. El silencio de la noche parecía más profundo. Cada sonido de la naturaleza a mi alrededor se amplificaba, llenando la cabina con ecos de una presencia desconocida. Me sentía como si estuviera siendo observado, como si aquel encuentro hubiera marcado el comienzo de algo inevitable. La carretera se estiraba delante de mí, un camino de posibilidades desconocidas. Con cada kilómetro, la sensación de que estaba acercándome a algún destino desconocido crecía. La historia del gato negro, aunque aparentemente trivial, había añadido una nueva capa de misterio a mi viaje. No sabía qué esperar, solo que algo estaba cambiando, tanto en el mundo a mi alrededor como dentro de mí. Mientras la noche se consumía y el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, sabía que estaba acercándome a un punto de no retorno. Algo estaba a punto de suceder, algo que desafiaría mi percepción de la realidad y pondría a prueba todas mis creencias.
y en el centro de todo, la imagen del gato negro, un presagio que no podía ignorar. La aurora comenzaba a desplegar sus dedos rosados sobre el horizonte cuando mi jornada nocturna se aproximaba a su fin. La imagen del gato negro aún se cernía en mi mente, un enigma inquietante que se mezclaba con los primeros rayos del amanecer. La carretera, ahora iluminada por una luz tenue, parecía menos amenazante, pero la sensación de inminencia de algo que estaba a punto de suceder se aferraba a mí con una tenacidad perturbadora. Avanzaba por un tramo particularmente solitario de la carretera, donde los árboles se alzaban como centinelas a ambos lados del camino. De repente, sin previo aviso, un vehículo apareció de la nada. Emergió de un camino lateral, adentrándose en la carretera con una velocidad imprudente. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos, aferradas al volante, reaccionaron por instinto. Giré bruscamente para evitar la colisión, pero el destino ya había echado sus dados. El camión, sorprendido por el movimiento abrupto y la velocidad, comenzó a perder estabilidad. Sentí el peso del remolque inclinarse peligrosamente, desafiando las leyes de la física. El mundo a mi alrededor se convirtió en un torbellino de sonidos y sensaciones. El chirrido del metal, el estallido de vidrios, el rugido ensordecedor de la mercancía desplazándose. Todo convergía en una sinfonía caótica de destrucción. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Mi mente, en un extraño estado de lucidez, repasó los eventos que me habían llevado a ese punto crítico. La llamada de mi madre, la historia del perro negro, el encuentro con el gato. Eran realmente presagios de este desenlace fatal. El camión finalmente se detuvo. Su última sacudida resonó como un eco lejano. La cabina, ahora un retorcido laberinto de metal y cristales, era irreconocible. Por un instante, el silencio fue absoluto, un vacío ensordecedor que contrastaba con el caos que acababa de vivir. Luego, poco a poco, los sonidos de la naturaleza comenzaron a filtrarse a través de mi conciencia, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles. Milagrosamente estaba ileso, unas contusiones, un corte en la frente, pero nada grave. Con esfuerzo logré salir de la cabina destrozada. Mis piernas temblorosas apenas sostenían mi peso. Al mirar hacia atrás, hacia el camino que acababa de recorrer, vi algo que me heló la sangre. El gato negro, sentado a una distancia segura, observando la escena con sus penetrantes ojos. En ese momento, una oleada de emociones me inundó. Alivio por haber sobrevivido, incredulidad por la improbabilidad de mi escape y una profunda inquietud por lo que acababa de presenciar. ¿Era el gato simplemente un animal perdido? ¿O había algo más en su presencia? Algo que iba más allá de la comprensión lógica. Mientras las primeras luces de emergencia comenzaban a llegar, con sirenas sonando a lo lejos, no pude apartar mi mirada del animal. Había algo en su actitud, en su calma imperturbable, que sugería una comprensión más profunda de los eventos. Era posible que los presagios y las advertencias que había desestimado fueran más que meras coincidencias. Había algo en el tejido del universo que conectaba estos sucesos de maneras que mi mente racional no podía entender. El accidente marcó un antes y un después en mi vida. Ya no era solo un camionero que transportaba mercancías a través de la vasta geografía de Norteamérica. Ahora era un hombre que había mirado de cerca el rostro de su destino. Un destino que quizás había sido advertido por señales y presagios que había elegido ignorar. Mientras me alejaba del lugar del accidente, sabía que mi viaje había tomado un nuevo rumbo. Uno lleno de preguntas sin respuesta y misterios por descubrir.